Hola con todos, buenas tardes. Soy Gabriela Peñarrera, nuevamente con ustedes. Soy ginecóloga de niñas y adolescentes. El día de hoy quiero contarles un poco acerca de los grupos vulnerables, de las personas que están más susceptibles o que tienen más riesgo de ser víctimas de abuso sexual. En realidad, el día de hoy voy a referirme precisamente a los niños, niñas y adolescentes, que son uno de los grupos que justamente tienen más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque dependen mayoritariamente de otra persona que en general es un adulto o una adulta. Ser niño en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no siempre es estar rodeado de protección, estar rodeado de educación, de factores que nos protegen, que nos aíslan de los riesgos. Lastimosamente la realidad es diferente y tenemos varios niñas y adolescentes que están en riesgo, en alto riesgo. ¿Quiénes son más vulnerables? Las personas que tienen discapacidad, las personas que tienen alguna dificultad en comunicarse, por ejemplo, cuando desde pequeños no les enseñamos a nuestros niños y niñas a tener un canal abierto para poder hablar, para poder expresarse, para poder identificar sus emociones y poder comunicarlas al otro, que en general las personas más cercanas suelen ser sus padres, su madre, su padre, sus hermanos. Y cuando hay un bloqueo en esta comunicación, entonces los niños no saben a quién acudir, no saben identificar sus emociones y cómo comunicarlas. Entonces es muy importante porque muchas veces estas personas, estos niños cuando van creciendo en el desarrollo no identifican sus partes del cuerpo porque no se las han enseñado, hay muchos tabúes en cuanto a la sexualidad y estas personas no reciben esa educación, por lo tanto no identifican cuáles son las zonas que son privadas, las zonas que son íntimas y que no se deberían tocar, y muchas veces cuando son víctimas de un abuso o más de una violación, no pueden expresar el hecho de que es algo correcto o incorrecto porque no saben que esas zonas no deben ser tocadas, no deben ser traspasadas, ya que son una frontera de intimidad que solamente es para ellos. Otros grupos que son vulnerables son las personas que se encuentran, por ejemplo, fuera de sus países, que han migrado, que no tienen un estatus legal dentro de un país o de una nación y entonces no están bajo todas las normas, los reglamentos, las leyes y lógicamente los derechos que la constitución de cada país les da. Y muchas veces esas personas no tienen cómo buscar ayuda, no tienen cómo denunciar algunos de los hechos, porque si es que acuden a un lugar donde hay alguna autoridad pueden ser deportados. Y bueno, en realidad todos los niños, ¿sí? Justamente por ser más pequeños, por muchas veces enseñarles que solamente la obediencia, solamente el adulto tiene la razón, solamente las personas que son más grandes a nivel jerárquico tienen el poder, entonces no pueden identificar estas situaciones de riesgo y se ponen en una situación más vulnerable. La estructura de la familia siempre es importante, sin decir que las personas que viven en un ambiente monoparental o en un ambiente de una familia reestructurada son personas definitivamente en riesgo, pero sí, si es que esas familias reestructuradas no son funcionales, si es que esas familias dejan entrar a personas extrañas, un padrastro, una madrastra, que no ejercen una protección en esos niños, muy probablemente pueden estar en mayor riesgo, no solamente de abuso sexual, sino de abuso psicológico, de maltrato físico, y entonces hay que tomarlos en cuenta. En las escuelas es muy importante que las personas que hacen psicología, las maestras, todo el personal que está en la institución pueda identificar estos casos y saber que son niños, niñas y adolescentes que están más propensos, que tienen más probabilidad de ser víctimas y darles todas las herramientas para poder protegerlos. Siempre es un gusto conversar con ustedes.
Es importantísimo poder hacer prevención en cuanto al abuso sexual infantil, ya sea primario o secundario, es decir, si es que nunca ha ocurrido o si es que ya ocurrió, para que no se perpetúe. Y es de importancia entonces identificar estos factores para ver qué niños y qué niñas estarían más vulnerables y podrían ser víctimas de un abuso sexual infantil. Nos vemos otro día, hasta luego.